Nora Fernández estaba sentada en casa cuando de repente sonó el teléfono. Cogió el teléfono e inmediatamente escuchó la voz de una mujer que había conocido recientemente. La mujer saludó a la casera y le pidió permiso para entrar. Nora Fernández se sorprendió, pero dijo que se alegraba de verla. Elvira Velasco ya estaba sentada en la habitación de la anciana, con una taza de aromático café en la mano. La casera le hace una pregunta a la joven. Entiendo que no ha venido a verme por ociosa curiosidad. Entiendo que mi visita es inesperada para usted. Quería hablar con usted con su primera visita, pero no pude porque tenía cosas urgentes que hacer. Ya me había enterado de su destino, pero quería oírlo de boca de los caballos, es decir, de usted. Y la pregunta más importante, ¿por qué les hiciste esto a tus hijos? Dijo Elvira con voz baja. ¿Por qué quieres saberlo? La mujer mayor se tocó nerviosamente el pañuelo y dijo, he venido de la ciudad a tu pueblo, lo que significa que necesito saberlo, pero si te resulta difícil hablar de ello, no insistiré, respondió. Bueno, si de verdad te interesa, puedo contártelo todo, pero no será una historia corta. Tengo tiempo de sobra, y tienes razón al decir que realmente necesito conocer esta historia. Al fin y al cabo, tú y yo nos veremos mucho muy pronto, dijo Elvira. La anciana miró a su invitada con aire triste y luego se secó los ojos con un pañuelo. Solo entonces comenzó su relato. Nora nació en el campo, hija única. El padre de Nora murió cuando ella tenía 15 años. La madre de Nora ya no se ató a nadie más tras la muerte de su marido y vivió para su hija. El primer amor de Nora fue un chico un año mayor que ella. Nora se dio cuenta entonces de que su amado sería el sentido de su vida. Así que cuando llevaban 3 meses saliendo, se lo dijo. Si quieres dejarme, no sobreviviré. Yo como mi madre, si estoy enamorada, lo estoy para toda la vida. Así que jurémonos que siempre estaremos juntos y que nunca traicionaremos nuestro amor. ¿Qué pensamientos tan tristes tienes? Claro que estaremos juntos y moriremos el mismo día, pero de viejos, dijo el chico que se llamaba Gutiérrez. Nora compartió esta conversación con su amiga Margarita, que estaba en la misma clase que ella. Su amiga sonrió con sorna y dijo sarcásticamente que estaban en una edad en la que había 100 enamoramientos. Nora miró a su amiga con reproche y le contestó que para ella solo había un amor, y ese era el amor por Gutiérrez. Cuando Nora estaba terminando el colegio, de repente se dio cuenta de que estaba embarazada. La chica se dio cuenta enseguida de cuándo había ocurrido. Había ido al ejército para que su novio le tomara juramento y había pasado la noche con él, cuando se entregó a él por primera vez. Nora estaba feliz por ello, pero no sabía cómo decírselo a su madre, que a menudo le había advertido que si se quedaba embarazada antes de cumplir los 18, le echarían de casa. Nora se dio cuenta de que no podría ocultar el embarazo durante mucho tiempo. Pronto le crecería la barriga y su madre lo vería. Estaba nerviosa por ello y su amiga se dio cuenta y le hizo una pregunta directa. Últimamente no eres tú misma, ¿por qué no me lo cuentas? Te lo contaré todo, pero tienes que prometerme que no le dirás nada a nadie. Es que ahora necesito un consejo y no sé a quién acudir, murmuró Nora, y luego le contó a su amiga lo del embarazo y lo que su madre le había dicho al respecto. Margarita rió en respuesta y dijo, eso lo dicen todas las madres, pero cuando se enfrentan al hecho, no echan a su hijo de casa. No niego que al principio tu madre te dará un poco la matraca y se acabó. Así que no tengas miedo de decirle a tu madre que estás embarazada. Si yo fuera tú, me preocuparía por otra cosa. ¿Cómo se sentirá tu amante al respecto? Supongo que aún no se lo has dicho. No sabe nada, pero se lo hemos comentado. Gutiérrez dijo que si me quedaba embarazada tendría el bebé, dijo en voz baja. Pasaron varios meses después de esta conversación. La madre de Nora vio que a su hija le había salido barriguita. Inmediatamente acusó a su hija de llevar un estilo de vida poco atractivo. Nora intentó justificarse ante su madre y le habló de lo mucho que quería al joven y que no iba a renunciar a ella. Nora tuvo que escuchar muchos sermones al respecto. Después de los sermones, su madre naturalmente perdonó a su hija y no la echó. Nora se sintió aliviada cuando su madre se enteró. Ahora tenía que esperar a su novio del ejército, que ya había sido informado del embarazo, y formalizar inmediatamente una relación con él.
La chica recibió una propuesta de matrimonio de su amado el mismo día que llamó a Gutiérrez y se enteró de que su elegido esperaba un hijo suyo. Al cabo de un tiempo, Gutiérrez regresó del ejército y pronto los jóvenes se casaron. Tras la boda, la pareja decidió vivir en casa de Nora y más tarde tuvieron una hija, llamada Águeda. Nora asumió felizmente el papel de madre y se complacía de cuidar al bebé. Pasó el tiempo y pronto Águeda cumplió 2 años. Nora quería llevar a su hija a la guardería y estaba a punto de empezar a trabajar cuando se dio cuenta de que estaba embarazada de nuevo. La joven se lo contó a su marido, con quien vivía en armonía. Esperó a que su marido volviera del trabajo y le dijo en voz baja: «Gutiérrez, estoy embarazada otra vez». «No me hace ninguna gracia», dijo el cabeza de familia. «¿Estás diciendo que debería abortar?», preguntó Nora, que esperaba otra reacción de su amado. «Mira, tener 2 hijos es un lujo hoy en día. Sabes que mi sueldo de manitas en una azucarera solo me alcanza para pagar la comida y los servicios. Tú y yo tenemos suerte porque tu madre nos ayuda. Si no, apenas podríamos llegar a fin de mes. Ahora puedes ver si necesitamos otro hijo o no», dijo el marido, que no estaba muy contento con la noticia. «No me puedo creer que me acabes de decir eso. Tú y yo soñábamos con tener al menos 3 hijos y ahora me hablas de que no tienes suficiente dinero», dijo ella casi llorando. «Haz lo que quieras, ya te he dicho mi opinión», dijo el hombre y luego salió de la casa para hacerle saber que no volvería a retomar la conversación. Nora, en cuanto Gutiérrez se marchó, se sentó cansada en una silla. Se dio cuenta de que acababa de tener su primera discusión desde la boda. La joven deseaba de verdad tener un segundo hijo, pero no sabía cómo enfrentarse a la opinión de Gutiérrez. Nora decidió consultar a una amiga y la llamó. Enseguida cogió el teléfono y habló rápidamente de sus estudios. Gutiérrez vivía en otra ciudad y estudiaba para contable. Nora escuchaba pacientemente a Margarita y deseaba que hiciera una pausa y la dejara hablar, pero su compañera no se iba a callar. Entonces Nora dijo en tono elevado: «¿Cuánto farfullas? Estoy embarazada». «¡Oh, enhorabuena!», exclamó su amiga. «Yo también me alegro inmensamente de este acontecimiento, pero mi marido está en contra de un segundo hijo, y no sé qué hacer. Estoy segura de que esta vez será un niño», dijo la joven. «Bueno, no puedo darte ningún consejo. Tienes que tomar tu propia decisión. Es posible que tu marido no esté preparado para ser padre de nuevo», dijo Margarita con inseguridad. «¿Crees que si me arriesgo a gestar sin el consentimiento de mi marido, no tendremos un desacuerdo después?» «Ay, eres rara. Creo que tú eres la esposa para Gutiérrez, no yo». «Ah, entonces ya sabes lo que te espera en este caso», replicó Margarita. Después de la conversación con su amiga, Nora se quedó pensativa y cuando su marido llegó a casa, decidió tener otra conversación con él sobre el tema. Sin embargo, Gutiérrez pidió contacto a su mujer que no iniciara la conversación, añadiendo que él ya había dado su opinión y que le correspondía a Nora decidir. Así que la mujer decidió que iba a tener al bebé e informó de ello a su marido. Gutiérrez se encogió de hombros y no dijo nada al respecto. El tiempo pasó lentamente. Nora no tardó en enterarse de que esperaba un niño. Se apresuró a decirle a su amado que tendría un heredero. La mujer pensó que la noticia sería buena para Gutiérrez, pero le esperaba una decepción, ya que su marido solo asintió como respuesta y no dijo nada. Pronto, Nora dio a luz a un niño, llamado Constantino. La joven era indeciblemente feliz. Pensaba que tenía un matrimonio perfecto y una familia modélica. Sin embargo, un mes después del nacimiento de su hijo, la mujer se dio cuenta de que no todo iba bien. Esto ocurrió después de que el bebé enfermara. La mujer fue hospitalizada con su hijo y permaneció ingresada durante 15 días. Durante este tiempo, su marido no la visitó muy a menudo, lo que dolió mucho a Nora. Cuando le dieron de alta, se dio cuenta de que su marido solía llegar tarde. La joven exigió una explicación, pero Gutiérrez se limitó a darle largas. Fue entonces cuando Nora pensó que su marido se veía con otra mujer, y se lo dijo directamente. El cabeza de familia se enfadó ante esta afirmación y dijo: «¿Qué te hace pensar eso? ¿No tienes nada mejor que hacer que fantasear?». «Pero si te has vuelto frío como el hielo en la cama,
¿Y qué me sugieres que piense? Siempre llegas tarde al trabajo. Yo también soy un ser humano y hay que tenerme en cuenta. Has cambiado en muy poco tiempo. Hasta mi madre se ha dado cuenta, dijo su mujer tratando de no echarse a llorar. No seas tan dramática, por favor. No tengo a nadie. Hablemos de los ahorros de tu madre y pídele que nos los dé. Ya te dije hace tiempo que quiero comprarme un coche. Habla con tu madre y pídele el dinero y nos compraremos un coche. No podemos permitirnos ahorrar dinero nosotros mismos, ¿sabes?, dijo el hombre. La joven solo pudo asentir obedientemente. Ese fue el final de la conversación. Después de esta conversación, Nora se quedó con un sentimiento de frustración y no sabía cómo cambiar la situación. Pidió ayuda a su madre y su marido le contestó que el dinero era para un día lluvioso y que no quería gastarlo. Pasó algún tiempo y Margarita llegó al pueblo después de sus estudios. Ese día visitó a Nora y enseguida se dio cuenta de que estaba abatida. Margarita miró a Nora con el ceño fruncido y le dijo en tono serio: «No entiendo algo, ¿no te alegras de verme?» «No seas tonta, te esperaba de vuelta. Es que las cosas no van bien entre mi marido y yo, y eso es lo que me hace sentir fatal. Tengo la sensación de que tiene una mujer al lado. He intentado hablar con él muchas veces, pero Gutiérrez siempre se despista», dijo Nora en voz baja. «Creía que lo sabía todo sobre su marido. Mi madre me ha dicho que ve a menudo a tu marido con una rubia encantadora. No sé cuál es su relación, pero créeme, no es amistosa. No te lo pregunté por teléfono, pensé que tú misma empezarías a hablar de ello, pero no me has dicho nada. No quería llenarte la cabeza con mis problemas. ¿Y dónde vio exactamente tu madre a Gutiérrez con la mujer?», dijo Nora en voz baja, pues sentía que iba a echarse a llorar delante de su amiga. La joven comprendía ahora claramente que todo este tiempo su marido le había estado mintiendo descaradamente y que realmente tenía una pasión de su parte. Margarita le contestó que lo consultaría con su madre y que esta noche llamaría a Nora para contárselo todo. Y entonces la invitada preguntó qué haría Nora si, efectivamente, Gutiérrez tenía una amante. Pero no hubo respuesta porque la compañera no pudo soportarlo y se echó a llorar. Margarita abrazó a su amiga y le dijo en voz baja: «No llores, ve a un adivino y haz un ritual mágico, así como mucha gente se deshace de sus amantes hoy en día. Hay una anciana en el pueblo de al lado que lo hace. Dicen que hacen cosas imposibles, pero no se lo cuentes a tu marido, los rituales siempre se hacen en secreto». Pronto, Margarita se marchó y en la tarde del mismo día Nora llamó e informó dónde su madre suele ver a Gutiérrez con la rubia. La joven pidió a su madre que hiciera de canguro y corrió a la dirección indicada. Nora ya sabía que si veía a su marido, no se contendría y se lo contaría todo delante de su compañera. De hecho, vio a su marido caminando junto a la guapa rubia y diciéndole algo alegremente. Entonces la pareja se acercó a una casa donde crecía un gran avellano. Se refugiaron detrás de un tronco. Nora se imaginó inmediatamente que ahora su Gutiérrez empezaría a besar a aquella rubia. Así que no pudo soportarlo y corrió hacia el avellano para ver qué pasaba allí. Nora corrió detrás del árbol justo en el momento en que su esposo pretendía besar a su compañera. Nora gritó inmediatamente a Gutiérrez con furia, acusándole de haberla engañado. La joven se dirigió entonces a la rubia y le dijo: «¿No tienes vergüenza? Tiene 2 hijos pequeños, ¿no tienes suficientes hombres libres? Tu cara de desvergonzada, te voy a arrancar todo el pelo». Nora estaba a punto de ir a por el pelo del desconocido, pero su marido la paró en seco y le habló con severidad. «No montes una escena, ¿quieres que la gente nos vea peleando? Vete a casa ahora y volveré más tarde». «¿Estás loca? ¿Me persigues a mí, tu legítima esposa, y te vas a quedar aquí con esta mujer? No iré a ninguna parte y que se entere la gente de que eres un mujeriego furtivo». Nora elevó el tono. El hombre cogió a su mujer de la mano y se la llevó, diciéndole a la rubia que la llamaría un poco más tarde. Nora intentó sacar el brazo para abofetear al desconocido, pero Gutiérrez la sujetó con firmeza y se limitó a darle un codazo para que se alejara lo más posible. En cuanto la pareja estuvo en casa, Nora, rompiendo a gritar, empezó a regañar a su marido. Le llamó traidor, sinvergüenza. La madre de la joven también estaba mirando y no dijo ni una palabra durante la reprimenda. Gutiérrez escuchó los gritos de su mujer durante un rato y luego dijo irritado: «¿Quieres dejar de agitar el aire de una vez? Sí, tengo una mujer y la quiero.
Ha venido una temporada a visitar a su abuela. Sandra volverá dentro de una semana y ahora que te has enterado de lo de ella, quiero que sepas que me voy a divorciar de ti. Y no le des importancia, la vida es así, el amor se va. Eso es lo que me pasó a mí. Aún eres joven y encontrarás un hombre. Nora se quedó en silencio. No podía creer que su marido le hubiera dicho eso. La joven pensó que su marido empezaría a pedirle disculpas y a decirle que había cometido un error irreparable. En lugar de eso, escuchó que Gutiérrez quería dejarla y salir con aquella rubia. Nora permaneció un rato en estado de estupor y entonces no pudo soportarlo y rugió. El hombre no intentó calmarla, sino que salió de la casa. Su madre se acercó a Nora y le acarició la cabeza como si fuera una niña pequeña. Esta caricia hizo llorar aún más a su hija. Esto continuó durante algunos minutos y solo entonces la madre le dijo a Nora: «No hay por qué llorar, déjalo que siga su camino. Tú y yo criaremos a tus hijos. Yo aún no estoy decrépita, seguiré trabajando. Cuando Constantino cumpla 2 años, lo pondremos en una guardería y tú podrás conseguir un trabajo». «Mamá, no quiero este divorcio. Amo a Gutiérrez y quiero estar con él. Deja que esa cabra se vaya y tal vez se olvide de ella. Y él y yo estaremos bien como antes», dijo Nora entre sollozos, que en realidad pensaba que aún se podían cambiar las cosas en esta situación, pero solo con la condición de que aquella mujer se marchara. Nora recordó entonces el consejo de su amiga de visitar a una adivina. La joven fue a ver a su madre y le pidió dinero. Su madre miró a su hija con tristeza cuando supo qué dinero necesitaba. Dijo en voz baja que no se podía conjurar el amor. Nora, sin embargo, volvió a llorar, suplicando dinero. La casera suspiró apenada y prometió que mañana sacaría el dinero del banco y se lo daría. Nora abrazó a su madre con alegría a cambio. Creía firmemente que la adivina del otro pueblo seguro que la ayudaría. Pronto llegó Gutiérrez y desafiante hizo su cama en el pasillo. Nora intentó mostrarse cariñosa con su marido, pero este simplemente la ignoró. La joven no sabía cómo influir en el hombre al que amaba e intentó hablar con él de nuevo, pero solo esta vez entabló la conversación sin gritos ni insultos. Nora le dijo: «Cariño, no puedes abandonarme así. Tú y yo estamos hechos el uno para el otro. Entiendo que hayas tenido algo de estrés y hayas mirado a esa mujer, pero ella se irá ahora y tú y yo empezaremos de nuevo como si este divorcio nunca hubiera ocurrido. Te prometo que nunca recordaré esto». «Eres tan estúpida. Ya he tomado una decisión y puedo decirte que voy a dejar mi trabajo. Ahora, por favor, déjame en paz antes de que diga alguna grosería», dijo enfadado. La joven apretó los dientes para no empezar a gritar de nuevo y salió obedientemente del vestíbulo hacia la habitación de los niños. Solo allí lloró en silencio de resentimiento y humillación. Sin embargo, Nora aún acariciaba una última oportunidad de poder retener a su marido con un ritual mágico. Al día siguiente, esperó impaciente a su madre en el banco y cuando tuvo el dinero, pidió a un vecino que la llevara a un pueblo vecino para esperarla. El pensionista accedió a satisfacer la petición de Nora a cambio de una retribución. En poco tiempo, la joven ya estaba sentada en casa de la adivina, cuyo nombre en el barrio era Estela. La anciana escuchó atentamente y luego le pidió la palma de la mano. Nora extendió la mano y observó con ansiedad cómo la señora de la casa estudiaba la palma. Estela se quedó mirando la palma unos instantes y luego dijo: «Te ayudaré, pero no lo necesitas. De todas formas, ahora te dejará, pero temporalmente. Te daré las reglas del ritual, que tú misma realizarás. Debes actuar exactamente según mis instrucciones y no contarle a nadie sobre el ritual, ni siquiera a tu madre». «Haré lo que digas», dijo Nora emocionada e inmediatamente hizo otra pregunta. «¿Y por qué ha dicho que no lo necesito?». La anciana miró pensativa a su visitante y dijo lentamente: «En la palma de tu mano vi que vuestros destinos se entrelazan, pero luego se separan. Eso es todo lo que puedo decirte. Te mostraré cómo realizar el ritual y te daré una hoja con el conjuro». Estela le explicó tranquilamente a la joven cómo realizar el ritual. Después, la anciana escribió el conjuro en un cuaderno y se lo entregó. Nora sacó el dinero y se lo entregó a la señora de la casa. Estela asintió con aprobación y deseó suerte a su invitada. Nora regresó a casa muy animada. Sabía que mañana cumpliría el preciado ritual y que todo iría bien con su marido.
Esa misma noche, la joven recibió una llamada de una amiga que le preguntó por la amable de Gutiérrez. Nora le confirmó que, efectivamente, su marido tenía una aventura. Margarita, al enterarse, preguntó inmediatamente: ¿qué vas a hacer en este caso? No puedo contártelo todo, pero lo entenderás. De todas formas, he ido a ver a Estela, y luego ya depende de ti. En cualquier caso, no entregaré a mi marido sin luchar a esa rubia, dijo con firmeza. Y yo no perdonaría la traición si estuviera en mi naturaleza. Al imaginar a mi amante besando a otra, siento asco, replicó Margarita. Tú no has estado enamorada, por eso dices eso. Cuando conozcas a alguien sin quien no puedas imaginar la vida, hablarás de otra manera, dijo con tristeza. El día señalado, a medianoche, Nora realizó el ritual en completa intimidad. Hizo el ritual exactamente como Estela le había indicado. Solo entonces la joven fue a descansar con una sensación de alivio. Pasó poco menos de un mes. Gutiérrez se mantuvo aislado todo este tiempo. Dormía separado de su mujer en el pasillo y cortaba todos sus intentos de acercarse a él. Nora se sintió muy dolida por ello, pero lo toleró porque no quería caldear más la situación. Todo esto fue visto por la madre de la joven, que desaprobó el comportamiento de su hija. Pronto, Gutiérrez anunció que se marchaba y empezó a recoger sus cosas. Nora contempló horrorizada las acciones de su marido. Recordó que Estela le había dicho que su marido se iría una temporada y luego volvería. Sin embargo, Nora no se esperaba esta marcha. Fue la mayor sorpresa para ella. La mujer agarró las manos de Gutiérrez, se arrodilló y habló con lágrimas en los ojos. Por favor, no te vayas, no me dejes. No sé cómo vivir sin ti. Haría cualquier cosa para tenerte a mi lado. No te arrastres, levántate de tus rodillas ahora mismo, odio verlo. Ya hemos hablado de esto. Pediré el divorcio más tarde, cuando mi hijo tenga 1 año. Cuando consiga un trabajo en la ciudad, enviaré algo de dinero. Pero que el dinero solo sirva para lo correcto, que son los niños, dijo el hombre. Nora comprendió que, en aquel momento, ninguna palabra podría alejar a su marido. Se levantó en silencio de sus rodillas y se sentó en un sillón. Solo quería una cosa: hacer cambiar de opinión a Gutiérrez para que se marchara y se quedara con ella y los niños, pero sabía que era imposible. Cuando su marido se marchó, Nora caminaba como una sonámbula. Recogía mecánicamente a su hija de la guardería, cocinaba en casa, limpiaba la casa. La madre de Nora intentaba distraerla de sus amargos pensamientos, pero sus intentos fracasaban. Margarita, que venía a menudo de visita, también vio que Gutiérrez se había disgustado por la marcha de su amiga. En cada encuentro, Margarita le decía: «Deja de lamentarte, prefieres dar un paseo más por el pueblo con los niños que sentarte a suspirar por la foto de un traidor. Ha pasado tanto tiempo y ni siquiera te ha hablado de él. ¿No te ha preguntado cómo están tus hijos? Y tú te estás haciendo desgraciada por culpa de ese hombre. Mira cuánto has adelgazado, da miedo mirarlo». Rita, no hables mal de Gutiérrez, probablemente sea culpa mía que haya encontrado una mujer a su lado, replicó Nora con amargura. Tú eres la tonta. Gutiérrez es un mujeriego y tú no le importas. Y no intentes decirme que es un buen hombre. Hablemos de otra cosa o exploto, dijo Margarita. Habían pasado 6 meses desde la marcha de Gutiérrez. Nora seguía esperando al hombre que amaba, pero ya no estaba en el mismo estado que cuando se marchó su marido. La joven volvía a sonreír más a menudo y salió a la calle con sus hijos. Tanto su madre como su amiga se alegraron del cambio de Nora. Pensaron que por fin Nora se había olvidado de Gutiérrez, pero pronto Margarita se dio cuenta de que se había equivocado. Hubo una conversación entre ella y su amiga en la que Nora dijo de repente: «Sabes, probablemente nunca vuelva a casarme porque me he dado cuenta de que soy una mujer de un solo hombre. ¿Estás diciendo que sigues esperando a Gutiérrez? Estás loca de verdad. Ya conocerás a alguien que te aprecie y te respete», dijo Margarita. «Gutiérrez llegará a mi vida, eso me dijo la pitocina, y lo estoy esperando», contestó tranquilamente. Y efectivamente, Gutiérrez había aparecido de forma inesperada. Ocurrió cuando Constantino tenía 7 meses. El hombre llegó con un enorme ramo de flores, una muñeca para su hija y un coche para su hijo. Nora abrió ella misma la puerta y lo hizo pasar sin decir nada. Gutiérrez sonrió y preguntó si se alegraban de verle o no.
La joven asintió y siguió mirando a su amado. Entonces llegó su marido, rodeó a la muchacha con el brazo y la besó en los labios. Nora decidió inmediatamente que no preguntaría nada a su marido. Se alegró de que hubiera vuelto. La suegra del yerno, a diferencia de su hija, le recibió sin mucha alegría. A la casera le caía mal el hombre y no trataba de ocultarlo. Cuando Margarita se enteró, le dijo a Nora que estaba loca por perdonar a aquel granuja. Mientras tanto, la joven era feliz porque el hombre al que amaba volvía a estar con ella. Gutiérrez no explicó a su mujer por qué había vuelto con la familia. Actuaba como si nunca se hubiera ido con otra mujer. Esto incluso convenía a Nora, porque no quería saber los entresijos de la relación de su marido con la rubia. Pronto, Gutiérrez consiguió un nuevo trabajo y la vida continuó sin sobresaltos. Nora acogió con alegría a su marido e intentó ser amable con él. Ahora disfrutaba de cada día. Hacía 3 meses que Gutiérrez había vuelto con la familia. Un día llegó melancólico del trabajo. Nora se dio cuenta enseguida de que estaba agitado. Nora miró inquisitivamente a Gutiérrez y quiso hacerle una pregunta, cuando el hombre dijo en voz baja: «Sentémonos y hablemos con calma. Acordemos que no tendremos grandes palabras y que no me acusarás de nada. De todos modos, Sandra me ha llamado hoy y me ha pedido que vuelva, y voy a hacerlo. Entiende que sigo queriendo a esa mujer y que no puedo hacer nada. Sé que te hago daño una vez más, pero así son las cosas». Nora miró incrédula a su marido durante un rato. La mujer sentía náuseas en el estómago. No podía creer que la situación se repitiera de nuevo, y una vez más aquella odiada Sandra le estaba robando al hombre que amaba. En cuanto Nora se hubo alejado un poco de las palabras de su marido, habló en voz baja: «¿Me estás diciendo que solo has vuelto conmigo porque esa rubia tuya te ha alejado?» «Sí, así es. Sandra y yo tuvimos una gran pelea y ella me señaló la puerta. ¿Qué se suponía que debía hacer? Llamé a mi compañera del pueblo y me enteré de que seguía sola. Así que decidí pegar el jarrón roto e intentar vivir contigo desde cero. Pero, como puedes ver, no funcionó», dijo Gutiérrez. «¿Cómo pudiste hacerme eso a mí y a los niños? ¿Cómo puedes, después de compartir la cama conmigo, volver con esa mujer? No te entiendo y supongo que ningún argumento razonable te detendrá». Se le llenaron los ojos de lágrimas. El hombre no contestó y recogió en silencio sus pertenencias. En ese momento regresó la madre de Nora y vio a su hija llorando y a su yerno recogiendo su maleta. La madre comprendió inmediatamente la situación y le dijo enfadada al hombre: «Esta es la última vez que te vas de aquí. Aunque Nora te perdone y quiera acogerte, no te dejaré entrar aquí. Nunca había visto a semejantes canallas». Pronto, Gutiérrez se fue. No se despidió de su mujer. Nora estaba deprimida, volvía a estar mal de la cabeza. Su madre la regañaba por su falta de voluntad, pero su hija no respondía. No quería hablar con nadie en absoluto. E incluso cuando vino una compañera, le pidió que no empezara con el tema de Gutiérrez. El tiempo pasó y poco a poco Nora fue recobrando la cordura tras la marcha de su marido. En algún lugar de su corazón, la joven aún mantenía la esperanza de que el hombre que amaba regresara. No le habló a nadie de su esperanza. La mujer fingió que ahora estaba bien. Cuando Constantino tenía 2 años, Nora lo envió a la guardería y ella trabajaba en la sala de calderas. Margarita regañó a su amiga por aceptar un trabajo tan duro. Nora le contestó que al menos el sueldo era decente. Margarita se metió a propósito en la sala de calderas porque ella y su madre no tenían suficiente dinero. Al fin y al cabo, Gutiérrez no enviaba dinero, aunque lo había prometido. Pronto Margarita se casó. Nora se alegró por su amiga, que por fin había resuelto su vida personal. Y, literalmente, al cabo de un tiempo, la amiga le dijo a Nora que pronto sería madre. Cuando Constantino tenía 3 años, la madre de Nora murió repentinamente de un ataque al corazón. La joven se entristeció por la pérdida de su madre. Comprendió que tendría que confiar en sus propias fuerzas y que nadie más podría ayudarla. Inmediatamente después del funeral, Nora decidió hablar a su amiga. En cuanto Margarita se acercó a ella, Nora le dijo: «Sé que ya eres una mujer casada y que pronto serás madre y tienes muchos problemas propios, pero aún así me arriesgaré a pedirte ayuda. De todos modos, tengo que pedirte un gran favor. Verás, trabajo por turnos en la sala de calderas, como sabes,
y no tengo tiempo para llevar o recoger a los niños de la guardería. Así que, ¿puedo pedirte que cuando yo no pueda hacerlo, lo hagas tú? No te preocupes, te pagaré por ello. No es mucho, pero aún así, no puedo perder este trabajo. Paga muy bien. ¿Eres idiota o estás fingiendo? ¿Qué otro dinero me vas a pagar? Claro que voy a recoger a tus hijos de la guardería. Tendré que ir a tu casa temprano cuando tengas el turno de la mañana. Pero, ¿sabes? Creo que deberías cambiar de trabajo. No todos los hombres pueden soportarlo. Arruinarás tu salud. Y tú todavía eres una mujer joven y guapa, dijo Margarita. No pasa nada, ya me he acostumbrado. Muchas gracias por toda tu ayuda. Me preguntaba qué hacer con los niños. Solo que cuando des a luz, no sé cómo voy a resolver este problema. Bueno, no me adelantaré, dijo Nora. Al poco tiempo, Margarita tuvo el bebé, y Nora ya se había puesto de acuerdo con su vecina, que era ama de casa. Tenía 4 hijos. Leonila, que así se llamaba la mujer, aceptó de buen grado cuidar de los niños y llevarlos y traerlos de la guardería. Nora comprendió que si Margarita no le cobraba porque eran amigas, tenía que pagarle un céntimo a su vecina. Así que Nora negoció inmediatamente la cantidad con Leonila. Era una tarifa modesta, lo que agradó mucho a la mujer. El tiempo avanzaba tranquilamente y Nora ya se preparaba para enviar a su hija a la escuela secundaria. La mujer miró a Agueda y admiró a la niña. En aquel momento pensó cuánto se parecía su hija a su padre. Después de todo, Nora pensaba a menudo en él, y cuando los niños dormían miraba la foto y lloraba. Seguía esperándole. Entonces una amiga vino a visitar a Nora con su hijo. Margarita quería hablar seriamente con su amiga sobre su vida. La invitada puso un pastelito en la mesa y pidió a la dueña que le sirviera café. Nora sonrió y dijo: No es que seas una extraña aquí, podrías haberlo hecho tú misma. No seas mala, esta noche quiero sentirme como una invitada, no como una anfitriona. Escucha, ¿hasta cuándo vas a estar ocupada con el trabajo y los niños? Es hora de pensar en ti misma, no ves ni sabes nada más que tu cuarto de calderas, dijo Margarita. ¿Qué me he perdido exactamente?, preguntó con una sonrisa la compañera. No seas sarcástica, ya me entiendes. Mi marido tiene un amigo que lleva tiempo preguntando por usted. ¿Por qué no quedamos tú y yo? Quizás formen una familia y le darás más bebés. ¿Qué te parece mi propuesta?, murmuró misteriosamente la invitada, que en realidad hacía tiempo que quería presentar a su amiga al amigo de su marido. Cálmate, te lo ruego. ¿Has decidido apuntarte como casamentera? No lo hagas, no es un buen papel para ti. Ya te he dicho que amo a alguien, así que no me interesa tu novio. Y si sigues hablando de eso, te doy con la cuchara en la frente, dijo la casera con toda seriedad. ¿De verdad crees que después de todo este tiempo Gutiérrez va a hablar de ello?, preguntó Margarita, perpleja. No solo lo creo, sino que, para ser sincera, lo estoy esperando. Eres una insensata. Se ha olvidado de ti y de los niños. No ha transferido ni un céntimo en todo este tiempo. Por cierto, ¿por qué aún no has pedido el divorcio?, se indignó la invitada. Por eso no lo he hecho, porque estoy esperando y queriendo a Gutiérrez, dijo en voz baja. Margarita comprendió que no tenía sentido hablar de novios y cambió el tema a la escuela. La invitada preguntó si Nora lo había preparado todo para el colegio. La dueña mostró orgullosa el uniforme escolar y los elegantes zapatos de su hija. El tiempo seguía avanzando y ahora se esperaba el final del primer año de escuela de Nastia. Nora esperaba a su hija en el colegio, y cuál fue su sorpresa cuando vio a su pequeña entrando con un hombre. La mujer miró al hombre y se quedó boquiabierta. Era Gutiérrez. Nora no sabía qué decir. Miró a su hija, que exclamó feliz: «Mamá, no estoy sola. He traído a mi papá. Me ha recibido a la salida del colegio y me ha dicho que era mi papá. ¿Qué te parece nuestra sorpresa?». Gutiérrez acarició la cabeza de la niña y luego miró a su mujer. Vio que la mujer estaba conmocionada por su aspecto, así que esperó a que ella hablara primero. Nora tardó mucho en recuperarse del shock. Tenía muchas preguntas para el hombre que tanto había esperado y que apareció como una bola de nieve. El hombre no soportó la larga pausa y dijo: «¿No puede al menos decir algo?». «¿Qué debería decir?». «Por ejemplo, que me alegro de ver al hombre que amo», dijo Gutiérrez sonriendo. «No seas tonto, ¿qué haces aquí?». «He venido a visitar a mi familia. Tengo hijos aquí», dijo el hombre.
Nora pidió a su hija que fuera a la guardería y no molestara a los adultos. Agueda no se opuso y accedió a la petición de su madre. Mientras tanto, Gutiérrez, en cuanto se quedaron solos, se acercó rápidamente a su esposa, la abrazó y la besó apasionadamente en los labios. En un momento la mujer sintió que ya no le interesaba por qué y para qué estaba allí su marido. Lo único que quería era que Gutiérrez siguiera besándola. Solo al cabo de un rato, el hombre soltó a la mujer y le dijo cariñosamente que ahora había venido para quedarse y que no volvería a marcharse. Nora quiso hacer una pregunta y luego cambió de idea, porque su marido le había dicho que había venido para quedarse y no tenía sentido remover el pasado. Margarita se enteró de la llegada de Gutiérrez, llamó inmediatamente a su amiga y empezó a regañarla. Nora escuchó con una sonrisa a Margarita. Ahora mismo no le importaba lo que su compañera tuviera que decir. Lo importante para ella era que la persona a la que amaba estaba a su lado. Mientras tanto, Margarita hablaba con sarcasmo. ¿Vino, te abrazó, te besó y se lo perdonaste todo? ¿Sí? ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está la garantía de que no volverá a desaparecer en unas semanas? Y si esa rubia le llama y él le dice, lo siento cariño, pero no estoy enamorado de ti, y entonces volverá a desaparecer durante un par de años. Piensa antes de que sea demasiado tarde o llorarás lágrimas amargas después. Deja de sermonearme. Mejor alégrate por tu amiga que vuelve a sentirse una persona feliz. No te puedes imaginar lo feliz que soy ahora mismo. No tengo palabras para decirte lo que siento en mi corazón, dijo alegremente su amiga. La conversación entre Grigori y su mujer por fin se puso en marcha. Nora le preguntó a su marido si estaba seguro de que no volvería a dejarla a ella y a los niños. El hombre se rió y contestó que ahora solo le pertenecía a ella. También le dijo que trabajaría por turnos. Nora frunció el ceño y se preguntó por qué no podía volver a su antiguo trabajo. Gutiérrez le explicó que aquí los sueldos eran relativamente bajos en comparación con la ciudad. Entonces su marido preguntó por los ahorros de la madre de Nora. Esta pregunta inquietó a Nora, pero enseguida se reprendió a sí misma por sus pensamientos negativos y contestó que solo tenía la mitad y que ella no tocaba ese dinero. Gutiérrez no hizo más preguntas sobre este tema, lo que alegró a la mujer. Pasó un mes desde la llegada del cabeza de familia. Nora estaba radiante de felicidad. Incluso Margarita se dio cuenta de que su amiga parecía haber florecido. Se lo contó directamente a su amiga. Aún no me fío de tu marido. Su llegada te ha sentado muy bien. No esperaba que cambiaras así de la noche a la mañana. Asegúrate de que tu Gutiérrez no te vuelva a hacer daño. Un par de semanas después, Gutiérrez habló de irse pronto a trabajar. A Nora le entristeció la noticia e intentó convencer a su marido de que cambiara de trabajo, pero Gutiérrez declinó la oferta y abrazando suavemente a su mujer, le dijo: «Solo estaré fuera un mes. Te prometo que te llamaré con frecuencia y te preguntaré por asuntos. Antes de que me eches de menos, volveré a besarte y abrazarte». «Todavía no te has ido y ya te estoy echando de menos», dijo la mujer. «Bueno, eso está bien. Así que tú y yo vamos a tener una reunión caliente dentro de un mes. Cariño, quiero hablar de dinero. ¿Puedes prestarme algo de dinero durante un mes? Te lo devolveré cuando vuelva del trabajo. No me preguntes por qué necesito el dinero. Quiero darte una sorpresa. ¿Confías en mí, verdad?», dijo el hombre en voz baja. «Pero lo estoy ahorrando como hacía mamá. Ni siquiera sé qué decirte». «No te preocupes. Ya me ocuparé yo de ello de alguna manera», dijo el hombre y siguió en silencio a la cocina desde el vestíbulo. «Espera. Está bien, te daré el dinero mañana, pero prometiste devolvérmelo», dijo la mujer, que enseguida comprendió que su marido estaba de mal humor tras su negativa. Gutiérrez, en cuanto supo que su mujer le daría el dinero, volvió hacia ella y la abrazó. Luego le dio las gracias en voz baja al oído. Nora no preguntó por qué necesitaba el dinero su marido, confiaba plenamente en él. Pronto Gutiérrez se marchó. Nora, como le había prometido, le dio los ahorros de su difunta madre. El hombre prometió llamarla cada 2 días y también le pidió que le fuera fiel. Nora cedió de esta frase y dijo que no necesitaba a nadie más que él. Pasaron varios días y Gutiérrez no llamaba. Nora no encontraba su sitio. Pensó en lo que podría haberle ocurrido al hombre que amaba. Esperó unos días y luego fue a la policía a denunciar la desaparición de su marido.
El investigador preguntó a la mujer con detalle y le dijo que era demasiado pronto para preocuparse. Si el hombre se había ido a trabajar, es posible que le robaran el teléfono y simplemente no recuerde el número de su mujer, por lo que no llama. Además, el hombre de uniforme le aconsejó que esperara a que terminara el turno. Nora salió de la policía de mal humor y fue a hablar con su amiga sobre Gutiérrez. Margarita escuchó con detalle cómo se iba el cónyuge del compañero y solo entonces Nora dijo que le había dado el dinero a su marido. Rita miró a su invitada como si estuviera loca y le dijo: «Puedes despedirte tanto de tu dinero como de tu amante. No me creo lo que ha dicho del trabajo. Debería haberte llamado al día siguiente para decirte que se había llegado a la ciudad y que estaba bien. Pero no lo hizo, y tú estás aquí buscándolo con la policía. Jesús, ¿cuándo vas a espabilar? Eres madre de 2 hijos, pero no eres bastante lista». Rita, así es. Gutiérrez tenía dinero y algo pudo haberle pasado por eso. Bueno, no te preocupes, encontrarán a tu amante con alguna señora de pelo rubio. Estarás bien con la de Gutiérrez. Solo dime una cosa. Si te dejara, ¿lo perdonarías de nuevo y volverías a aceptarlo como si nada hubiera pasado?, preguntó su amiga en voz baja. Ni siquiera me atrevo a pensar que Gutiérrez haría eso. Por eso no puedo responder a tu pregunta, dijo la invitada con tristeza. Algún tiempo después, la policía la llamó y le dijo que su marido estaba bien y vivía en la ciudad. La mujer se alegró de que su marido estuviera bien, pero no entendía por qué Gutiérrez no la había llamado. Le hizo la misma pregunta a su amiga. Margarita miró a su amiga con el ceño fruncido y murmuró: «Te tiene agarrada. Ha venido aquí, te ha dicho unas palabras suaves y te has derretido. Todavía le quieres, así que Gutiérrez se aprovechó de tus sentimientos. Te pidió dinero y desapareció, y se olvidó de dejar su número de móvil. Tu maridito es un furtivo. Me da miedo hablar con un hombre así, para serte sincera». «¿Crees que Gutiérrez me engañó?», preguntó Nora débilmente. «No lo creo, estoy segura de ello. Piénsalo, ¿por qué no te ha llamado? Su guardia ha terminado y ¿dónde diablos está? Tienes que decidirte por este hombre. Entiendo que el amor es malo y que te enamoras de un imbécil, pero aquí es una tontería robarle dinero a su propia esposa e hijos. Esto es algo fuera de lo común», dijo Margarita indignada. Nora volvió a casa completamente agotada. No quería creer las palabras de su amiga, pero lo cierto era que Gutiérrez vivía tranquilamente en la ciudad y no tenía ninguna prisa por aparecer. La mujer se sentó cansada en un sillón del salón y rompió a llorar de resentimiento, porque por Gutiérrez estaba dispuesta a todo, y resulta que él solo la estaba utilizando una vez más. Pasaron unos meses y Gutiérrez no aparecía ni llamaba nunca. La propia Nora ya no sabía si esperaba el regreso de su marido o no. La mujer simplemente vivía con su trabajo y sus hijos. Ahora solo tenía un objetivo: que su hijo y su hija no necesitaran nada. Y ahora Constantino ya iba a la escuela primaria. Nora era muy consciente de que los gastos de los niños aumentaban poco a poco cada año, así que decidió que en verano sembraría un huerto. No parcialmente como había hecho antes, sino por completo. Nora quería producir más para poder venderlo en la autopista los fines de semana. Había leído esta idea en un periódico. Nora compartió sus planes con una amiga. Margarita, que acababa de enterarse, empezó inmediatamente a regañar a su amiga. Le dijo: «¿En qué demonios estás pensando? Ya tienes un trabajo duro y ahora quieres trabajar en el jardín. ¿No piensas en ti? Sabes que no puedes ganar todo el dinero. Tus hijos están tan bien vestidos como los demás, así que no mines tu salud de esa manera». «No quiero que Constantino y Agueda vayan tan bien vestidos como los demás. Quiero que vayan mejor vestidos que los demás. Y no quiero que la gente se compadezca de mí por ser una mujer sola que apenas puede llegar a fin de mes», dijo Nora en voz baja. «Sabes, me asombra tu forma de pensar de verdad. Así puedes malcriar a los niños. Fíjate lo que te digo», dijo Margarita, que en realidad estaba enfadada con su amiga por no compadecerse de sí misma. Y así llegó el verano. Nora se dedicó de lleno al huerto durante el fin de semana y ese día la mujer estaba plantando plantones en el bancal por la tarde. De repente, oyó la voz de un hombre que la llamaba por su nombre desde atrás de la valla. Nora levantó la vista y lo vio. «¡Gutiérrez!». La mujer se enderezó y miró fijamente al hombre, que sonreía serenamente. Nora se acercó tranquilamente a la valla, saludó con la cabeza y preguntó qué más necesitaba Gutiérrez por estos lares. Su marido respondió en voz baja que necesitaban hablar. Nora sonrió en respuesta y dijo: «Creo que había tiempo para eso, pero ya se ha perdido.
así que no hay mucho de qué hablar, tú y yo particularmente. Espera, escúchame. Déjame al menos decirte por qué hice lo que hice. Tal vez lo entiendas. Eres el único que me ha entendido sinceramente. Déjame ir al patio, porque es un poco incómodo estar de pie junto a la valla. Y tú, después de todo, sigues siendo mi mujer, dijo el marido. Soy tu legítima esposa, pero eso es culpa mía. La próxima vez que tenga un día libre iré a pedir el divorcio. Si has venido a pedirme más dinero, puedo decirte que no tengo. ¿Qué otra cosa podría haberte traído aquí? Ni siquiera lo sé. No me digas que es amor. He confiado en ti varias veces y ahora hace poco todo se ha consumido, dijo la mujer con calma. Sí, un momento, hablemos como personas civilizadas. No discuto que te haya engañado, pero necesitaba el dinero. Conseguiré un trabajo y te lo daré. Y ahora he venido a verte a ti y a mis hijos. Son mi familia, no tengo a nadie más que a ustedes. Mi madre murió el año pasado y no tengo contacto con mi hermano. ¿A quién podría acudir en un momento de angustia sino a mi amada esposa?, dijo Gutiérrez. Sandra debe haberte echado otra vez. Ni siquiera he olvidado su nombre. ¿Así que has venido a quedarte un tiempo conmigo? Pues ahora esta casa está cerrada para ti siempre, dijo la mujer. ¿Qué te hace pensar que estuve con Sandra? Vivía solo, dijo Gutiérrez frunciendo el ceño. Deja de mentir. Lo que pasa es que me preocupaba mucho que te hubiera pasado algo. ¿Sabes que fui a la policía? Me dijeron que estabas vivo y bien. Pero tú, aunque sabías que te estaba buscando, no te molestaste en llamar. Así que decidí preguntar a tu compañero de clase, al que preguntaste por mí. Me dijo que vives con Sandra. Así que, como te gusta decir, no empecemos ahora un circo. Verás, he madurado un poco y también puedo decirte una cosa. Has dejado una ruina en mi corazón. Ni siquiera te ocultaré que te sigo queriendo, pero también te digo firmemente que no viviré contigo. Para mí es más fácil ir sola por la vida cuando solo puedes contar contigo misma. Y no creo que debamos seguir con esta conversación. Por ejemplo, yo no quiero. Y ya tengo bastante que hacer. A diferencia de ti, yo me gano mi propio dinero. No lo robo, dijo la mujer, y luego se dio la vuelta y caminó hacia el huerto. Gutiérrez llamó a Nora varias veces, pero ella no volvió a dirigirse a él. El hombre se quedó allí un rato, esperando que la mujer volviera hacia él y le dejara entrar. Nora, sin embargo, siguió plantando los plantones sin volverse. Gutiérrez escupió enfadado y se alejó. Entonces Nora siguió plantando un rato y luego se fue a casa, donde la esperaban los niños. Nora les dio unas palmaditas en la cabeza y les dijo que ahora calentaría la comida y cenarían. Una vez que la mujer hubo dado de comer a su hijo y a su hija, llamó después a su amiga y le contó la visita de Gutiérrez. Margarita escuchó a la amiga en silencio, sin hacer preguntas innecesarias, y cuando se enteró de que la amiga se había defendido de su marido, se alegró sinceramente y dijo: No puedo creer que hayas podido hacerlo de verdad. Tenías a Gutiérrez como una persona intocable y luego le diste la espalda. Su ego debe haber sido completamente herido. No puedo imaginar la cara que puso cuando te oyó decir que no. No sé lo que había en su cara. Debo haber despertado después de una larga siesta. Lo que es importante para mí ahora es conseguir el divorcio, y el resto es irrelevante. Y además, no quiero que Gutiérrez vuelva a entrar en mi vida, dijo la mujer en voz baja. Después de hablar con su amiga, Nora exhaló involuntariamente un suspiro de alivio. Se sentía tranquila. Se dio cuenta de que, al rechazar a su marido, se había quitado de encima un peso invisible que la agobiaba todo el tiempo. Nora esperaba que no volviera, pero Gutiérrez la visitó un par de veces. Le pidió que cambiara de opinión y le mencionó que tenían hijos en común y que necesitaban un padre. Nora escuchó tranquilamente a Gutiérrez y luego le dijo con voz serena que su vida juntos había terminado y que no había vuelta atrás. La mujer, de hecho, quería que aquel hombre desapareciera de su horizonte de una vez por todas. Al cabo de un tiempo, Nora solicitó el divorcio y lo hizo con el corazón ligero, y cuando recibió el certificado de divorcio, sugirió que una amiga celebrara el acontecimiento. Margarita aceptó encantada. Los días pasaron volando, los meses, los años. Nora seguía trabajando en la sala de calderas y se ocupaba a fondo del huerto. Los fines de semana, a primera hora de la mañana, cogía su bolsa de la compra y se dirigía en bicicleta a la pista, donde ponía la compra en la caja. La mujer llegó incluso a tener clientes habituales que le hacían encargos de uno u otro producto para el futuro. Margarita vio cómo Nora hacía todo lo posible por ganar dinero, sin escatimar en su salud.
Su amiga estaba furiosa porque Nora no pensaba en sí misma y una vez visitó a Nora y le dijo: ¿Qué haces sola en el jardín? Tienes a Agueda de 16 años y Constantino es un niño grande. ¿Por qué no los haces trabajar? Están creciendo como consumidores. Veo que Agueda no te ayuda en nada y es una niña. Si se pone enferma, ¿entonces qué? ¿Quién se va a curar de eso? Margarita, ¿no lo entiendes? Los chicos llevan todo el año estudiando. Están cansados de este lío. Necesitan coger fuerzas en verano y aquí les voy a obligar a trabajar duro. Agueda y Constantino todavía tienen mucho trabajo que hacer en el futuro. Por ahora, dejémosles disfrutar de su infancia normal, dijo Nora. Sí, nadie dice que haya que quitarles la infancia. No es eso lo que digo que ellos también tienen que trabajar. Mira, lo dan todo por hecho, que siempre estás en la sala de calderas o en el jardín o yendo a la pista con las piezas. Un par de horas de trabajo no les vendrán mal a los niños. Incluso hago que mi hijo me ayude en las tareas domésticas, dijo Margarita. Seguro que te gusta venir a darme lecciones todo el rato. Cambiemos de tema. Tú educas a tu manera y yo educo a los niños a la mía, replicó la dueña. Cuando Agueda cursaba el último año de instituto, Nora se lesionó la espalda y pasó una larga temporada en el hospital. La mayor parte del tiempo la visitaba Margarita, que le llevaba comida casera. Nora, en cuanto llegaba su amiga, se preguntaba si había estado en su casa. Rita, conteniendo su irritación, contestó que había estado. Nora preguntó cómo estaban los niños. Su amiga no aguantó más y dijo: Dime tú, ¿tu hijo y tu hija no te llaman? ¿Por qué sigues preguntándome? Llamé varias veces a Agueda, pero me decía que estaba ocupada y que no tenía tiempo para charlar. También llamé a Constantino, pero contesta igual que su hermana. Me preocupa que no tengan nada que comer en casa. Yo no estoy, dijo Nora con tristeza. Tu Agueda tiene que dejar de presumir y empezar a centrarse en sus estudios. Ayer fui a tu casa y ¿qué vi? Agueda no estaba, pero Constantino se trajo a un montón de tíos y se lió. Tuve que echarle la bronca, pero también fue grosero conmigo. Él muy sinvergüenza. Apenas pude contenerme y le di con el cinturón. Tú, amigo mío, no te ofendas, pero yo te digo las cosas como son, dijo mi amiga. Constantino es un adolescente, tiene 13 años, así que hay que entender a un adolescente. Y tú estás dispuesta a quitarle el cinturón enseguida. Con tu forma de educar a un niño podrías convertirlo en un monstruo moral, dijo Nora. ¿No podías haber dicho nada más estúpido? Tú y yo vamos a pelearnos o va a pasar otra cosa, murmuró irritada. Pronto le dieron el alta a Nora, que se tomó una baja laboral a su costa para que su cuerpo se recuperara del todo. Agueda no vio con buenos ojos la decisión de su madre y se lo comunicó sin rodeos. Nora miró indignada a su hija y le dijo secamente: ¿Has pensado que si sigo trabajando así, luego no podré trabajar? Y entonces no podremos comprarte todo tipo de pintalabios y otras cositas, y no podrás presumir como antes. Entonces me casaré con un hombre rico y eso resolverá el problema del dinero. Es fácil encontrar un hombre con una cartera gorda, siempre que tenga buena figura y cara de muñeca. Yo lo tengo todo encima, así que no me voy a arruinar como otros, dijo Agueda en tono malhumorado. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en eso? ¿No es importante para ti el amor de un hombre? ¿Te venderías como esclava por mucho dinero?, preguntó su madre perpleja. No veo nada de malo en ello. ¿Qué has ganado con tu amor sobrenatural? Puedo responder por ti. Te has convertido en una madre soltera que ni siquiera recibe una pensión alimenticia y vive de cheque en cheque. Y yo no voy a vivir así, ni lo haré, dijo Agueda. Bueno, ya veremos cómo vives, respondió su madre. Después de esta conversación con su hija, Nora se quedó con un pozo desagradable. Nora se juró que a partir de ahora hablaría con su hija de estas cosas más a menudo. Al cabo de un rato, Nora volvió al trabajo. Había reanudado su rutina habitual de trabajo duro. La mujer no se quejaba en absoluto de tener que trabajar duro. Sentía que si había dado la vida a sus hijos, les debía dar lo mejor. Cuando Agueda terminó el bachillerato, Gutiérrez volvió a la vida de Nora. La mujer miró a su exmarido y no entendía qué quería aquel hombre de ella esta vez. Después de todo, había estado fuera tantos años. Mientras tanto, Gutiérrez había dicho que quería pasar tiempo con sus hijos. Nora se encogió de hombros y dijo que era necesario preguntar a Agueda y Constantino si querían comunicarse. El hombre pidió permiso para entrar en la casa,
pero la mujer le aclaró inmediatamente que no le dejaría pasar. En ese mismo momento se les acercó Agueda, que miró desconcertada al extraño hombre. Nora sonrió a su hija y le dijo: «Agueda, permíteme que te presente a tu padre». La muchacha miró al hombre con desagrado y preguntó con arrogancia: «¿Qué quiere ese hombre aquí?». Gutiérrez quiso abrazar a su hija, pero ella lo apartó de un empujón con disgusto y le dijo: «No te atrevas ni a tocarme con tus manos. ¿Por qué has venido aquí? Yo, por mi parte, vivía muy bien sin mi padre. Si te acuerdas de que tienes una hija, ya puedes olvidarlo. Será más fácil para todos». «¿De qué estás hablando? Yo soy tu padre y tenía una buena razón para estar lejos. Cumplí condena en la cárcel y salí hace poco, así que vine directamente a verte», dijo Gutiérrez. «Sí, no me importa dónde hayas estado. Mamá y tú se merecen el uno al otro. Papá no paga la manutención y mamá no paga la manutención por orgullo», dijo Agueda con brusquedad. Nora no había esperado que su hija hiciera ese comentario y al principio se sintió desconcertada, y entonces la mujer le pidió a Agueda en tono elevado que cuidara su boca. La muchacha la dio la cabeza y entró en la casa. Gutiérrez se limitó a sonreír a su hija y a decir en voz alta: «Qué mala suerte de educar a los hijos. Tu propia hija hablando así de su propia madre. Me imagino lo que dirá Constantino cuando nos encontremos con él». «Por el amor de Dios, vete, Gutiérrez. No tienes nada que hacer aquí. No creo que el hijo esté contento con el padre que lo abandonó cuando era un bebé. Solo te pido que salgas de mi vida. No me meto en tu vida, así que no te metas en la mía», habló la mujer con voz llorosa. «¿Y qué hay de tu amor por mí? Recuerdo que me lo dijiste la última vez que hablamos», dijo Gutiérrez con sorna. «Eso fue hace mucho tiempo. Todo está olvidado y nada se puede recuperar. Mi único deseo ahora es que te vayas. No creo haberte hecho nada malo. Esta vez haz lo que es de hombres y vete», dijo la señora de la casa con voz débil. «Está bien, no volveré a molestarte. Lo siento por todo», murmuró el hombre, y luego se dio la vuelta bruscamente y siguió su camino. Después de esta visita, Gutiérrez no volvió a aparecer en la vida de su exmujer. Nora entró en la casa después de que Gutiérrez se marchara e inmediatamente se dirigió a su hija. La madre le dijo a Agueda que le explicara su comportamiento en la calle. La chica, arrogante, le dijo a su madre que había dicho lo que realmente pensaba. Nora se acercó a su hija y le preguntó en voz baja: «Sí, a propósito, no acepté la manutención legal de Gutiérrez, pues creo que si un hombre quiere ayudar a sus hijos, debe expresar su deseo y no actuar de forma descontrolada. En este caso, tu padre no quería ayudarte y yo no iba a obligarle. Y no me lo reproches, cada hombre tiene sus principios». Después de esta breve conversación con su hija, Nora notó que las cosas se habían puesto tensas entre ella y Agueda. Antes, si su madre le pedía que hiciera algo en casa, Agueda lo hacía, aunque no siempre. Ahora Agueda había hecho la vista gorda. Nora no entendía por qué no podía llevarse bien con su hija. Llamó a su amiga y le contó su problema. Margarita escuchó a su amiga y luego le dijo que era culpa suya que Agueda actuara así. Nora interrumpió a su amiga y le pidió que le ayudara a entender la situación y que no buscara culpables. Margarita comprendió enseguida que su amiga estaba en realidad muy disgustada por su relación con Agueda, así que le dijo: «Déjame intentar hablar con ella, quizá yo puedo hacerlo mejor. No se lo voy a endulzar, le voy a decir las cosas como son. Espera, esos son las flores, las bayas vendrán después. Al menos ahora sé firme con tu hijo». «Otra vez me echas la culpa de todo. ¿No crees que he sido una madre y un padre para mis hijos? Y aún así tuve que trabajar por 3, para que mis hijos no se vieran privados». Nora estuvo a punto de llorar. «No llores. Hablaré con Agueda. Hoy no te lo puedo prometer, pero mañana seguro. Y venga, no te acobardes, que saldremos de esta», contestó su amiga. Margarita se encaró con Agueda y sin ningún preámbulo le preguntó a la chica que por qué estaba siendo tan descortés con su madre. Agueda dijo con altanería que ella no hablaba de esos temas con gente de afuera. Margarita la miró sorprendida y luego le preguntó indignada quién se creía que era. Agueda miró desafiante a Margarita y dijo: «¿Qué es lo que no hay que entender? Claro que eres tú, tía Margarita. Ya veo que te crees mayorcita si me dices esas cosas. ¿Te parece bien que te limpiara los mocos? Mira cómo hablas. Yo no soy tu madre, no me portaré bien contigo. Te voy a poner la cara fea y todo tu heroísmo desaparecerá en un instante».
dijo enfadada Margarita, que apenas pudo contenerse para no abofetear a la hija de su amiga. Águeda se paró en ese momento y miró burlonamente a la amiga de su madre. La niña no dijo nada, se preguntaba qué haría Margarita a continuación. Fue como si la mujer comprendiera que Águeda estaba poniendo a prueba su paciencia a propósito y entonces dijo con severidad: «No sé qué pretendes, pero te advierto que haré de tu vida un infierno si molestas a tu madre. Tu madre se agota por ti y por Constantino, ¿y tú se lo agradeces tanto? No eres una niña pequeña y deberías saber que estás dando un ejemplo repugnante a tu hermano sobre cómo comportarte con tu madre. Te pido que reconsideres tu comportamiento. Yo no le contaré a mi madre nuestra conversación, ni tú tampoco deberías hacerlo, aunque la elección es tuya». Margarita no sabía si el significado de lo dicho había llegado a los oídos de la muchacha, pero quería que Águeda comprendiera que no podía hacerle eso a su madre. La mujer creía sinceramente que, después de aquella conversación, dejaría de ser tan descaradamente desafiante. Después de la conversación con Margarita, Águeda le guardó rencor a su madre. Pensaba que había sido su madre quien había pedido a su amiga que le enseñara ese tono de voz. La niña se volvió más humilde después de la conversación, pero intentaba evitar hablar con su madre. Nora intentó recuperar el favor de su hija. Se daba cuenta de que Águeda no era grosera, pero al mismo tiempo se mostraba distante. El curso escolar pasó volando y Águeda estaba a punto de marcharse a la ciudad para ir a la universidad. Nora le pidió a su hija antes de partir que estuviera atenta y mantuviera la cabeza fría. Águeda escuchó la admonición de su madre con total indiferencia y antes de subir al autobús le dijo a su madre: «Qué contenta estoy de irme de aquí. Estoy harta y procuraré no volver nunca más por aquí». «Hija, ¿y yo? ¿No me echarás de menos?», dijo Nora confusa. «No lo sé. Ahora solo quiero irme y vivir mi vida. Cuando nadie te dice nada, nadie dicta tu política», dijo Águeda en voz baja. Entonces la niña no le dijo nada a su madre y rápidamente le dio un beso en la mejilla y se dirigió rápidamente hacia el autobús. Nora se secó las lágrimas en silencio y deseó mentalmente a su hija un feliz viaje. La mujer esperaba que Águeda, seguro, encontrara la felicidad y la visitara pronto. Hacía un mes que la hija de Nora se había marchado. La mujer telefoneó a Águeda 2 días después, pero su hija fue muy escueta, diciendo que estaba bien. Las breves respuestas de Nora no fueron suficientes. Quería saberlo todo con detalle, pero la hija, tras decir unas palabras, desconectó inmediatamente. Pasó un año desde la marcha de Águeda. Durante ese tiempo, solo Nora había llamado a su hija. Estaba muy preocupada por Águeda. Margarita vio la angustia de su amiga e hizo todo lo posible por apoyarla. Pronto la propia Águeda llamó a su madre y le dijo que se casaba. Nora no supo cómo tomarse la noticia y solo le preguntó a su hija: «¿Quieres a ese hombre?». «No seas ridícula, qué amor. Está forrado de dinero, dispuesto a ponerlo todo a mis pies. Lo que me cabrea de él es que quiere pedirme mi mano. He intentado hacerle cambiar de opinión, pero Marcelo, que así se llama, no quiere. Así que tienes que reunirte con nosotros y te pido que no me falles», dijo Águeda. «¿Qué quieres decir con no fracasó?», preguntó Nora, que realmente no entendía la expresión. «En un sentido muy directo, no le hagas preguntas innecesarias a Marcelo y hazlo delicioso y no te avergüences de sentarte en la mesa», murmuró irritada la muchacha. Nora estaba contenta por esta llamada y al mismo tiempo amargada. Estaba contenta de que su hija se hubiera llamado a sí misma, y la amargura era porque Águeda se había casado sin sentir amor. Nora echaba mucho de menos a su hija y decidió hablar con ella del matrimonio cuando volviera a casa. Pronto Águeda llegó al pueblo con su prometido en un caro coche blanco. Nora preparó un pato relleno de setas y patatas y horneó un pastel para la ocasión. La mujer también invitó a su amiga con su marido y su hijo a pasar el día. Águeda, nada más entrar en la casa, examinó la mesa con ojo crítico y frunció ligeramente el ceño, lo que no escapó a la mirada de Margarita. Marcelo, en cambio, a diferencia de su amante, apreció la mesa festiva e inmediatamente elogió a Nora por sus dotes culinarios. Nora se sintió halagada por los elogios del joven. La presentación fue cordial, salvo que Águeda comentó furtivamente a su madre que la comida era miserable y que se avergonzaba de su prometido.
Nora se sintió mortificada por el comentario de su hija y apenas pudo contener las lágrimas. Margarita la tranquilizó y le pidió que ignorara las palabras de Águeda. Pronto Marcelo tomó la palabra y se dirigió a Nora. Quiero casarme con tu hija y pedir tu bendición para nuestra unión. ¿Qué me dices? ¿Qué puedo decir? Todo depende de Águeda. Si ella te quiere, joven, te deseo que seas feliz, dijo con una sonrisa Nora, a quien el joven le caía bien. Claro que lo quiero. Si estuviera en contra no estaría aquí, dijo Águeda. Un par de días después, Marcelo y su novia se marchaban, y Águeda le pidió a su madre antes de su partida que no viniera a la boda. Nora miró perpleja a su hija y le preguntó a qué se debía aquella extraña petición. Águeda le contestó con sinceridad que a la celebración asistirían personas representativas. Nora se sorprendió aún más y preguntó: ¿y qué? La niña contestó irritada que se avergonzaría cuando su madre empezara a hablar. Nora sintió que se le hacía un nudo en la garganta tras las palabras de su hija. La mujer tragó saliva con dificultad y asintió con la cabeza. Marcelo, por su parte, invitó con entusiasmo a Nora a visitarlos y, naturalmente, a la ceremonia nupcial. En cuanto a Águeda y el joven se marcharon, fue en ese momento cuando la mujer dejó correr las lágrimas. Nora estaba insoportablemente dolida porque su propia hija la avergonzaba. Y no solo eso, sino que le estaba pidiendo explícitamente que no viniera a la boda. Nora estaba demasiado avergonzada para decírselo siquiera a su amiga, así que cuando recibió la invitación a la boda, llamó a su hija y le dijo que no podía ir porque no se encontraba bien. La mujer sabía que su hija entendía su excusa, ya que la propia Águeda se la había pedido. Pero cuando Marcelo descolgó el teléfono, Nora se sintió incómoda con su mentira. Mientras tanto, el joven pronunciaba con ansiedad: ¿qué tipo de enfermedad tienes? ¿Podemos posponer el día de la boda? Es que me gustaría mucho verte ese día. Marcelo, no te preocupes, hijo. Vendré a verte más tarde, cuando me sienta un poco mejor. Y da mala suerte posponer la celebración. De todas formas, los grabaré. Los veré en video, dijo la mujer entre lágrimas. ¿Seguro que no puedes venir?, dijo emocionado el hombre. Nora le aseguró que iría a visitarles, pero un poco más tarde volvió a pedirle que no pospusiera la boda. Esta conversación fue escuchada por Constantino, que dijo que se encontraba bien y quería asistir a la celebración. Nora volvió a llamar a su hija y le preguntó si le parecía bien que su hermano fuera a la boda. Águeda se lo pensó un rato y luego contestó que podía venir. Margarita le preguntó a Nadia la víspera de la boda cómo se sentía, porque era la primera vez que Águeda se casaba. Ella le contestó que se alegraba por su hija y que solo le deseaba la felicidad. Margarita captó el tono triste en la frase de su amiga y con voz severa le ordenó: «No me cuentes cuentos aquí. ¿Qué te pasa otra vez?» Intuvo directamente que se trata de Águeda. «No quería decírtelo, porque sé que eres un exaltado y puedes liar la parda. Ahora solo te ruego que me escuches y no hagas nada. Si lo haces a tu manera, sinceramente no tendremos contacto», dijo Nora. «Bien, ahora habla», dijo Margarita. Nora le dijo a su amiga que su hija le había pedido que no fuera a la boda. La mujer le dijo esto a su amiga mientras apenas podía contener los sollozos. Margarita pudo ver lo moralmente difícil que se encontraba la amiga en ese momento, y la mujer se compadeció sinceramente de ella. En cuanto Nora terminó su relato, su compañera exclamó indignada: «¡Qué Águeda sin escrúpulos! Perdona que te diga esto de tu hija, amiga, pero es demasiado para ella. Avergonzar a su propia madre. Es vergonzoso. ¿Se crió en otro pueblo? Debería haberte dicho que no interfiriera en esta situación. Habría llamado a Águeda y le habría dado un regalo de dispersión. Bueno, no estés triste. Tu hija se dará cuenta de su error más tarde, pero será demasiado tarde». Y así, pronto se celebró la boda. Nora trató de pensar en todo en ese día, pero no en que su hija se casaba con un vestido blanco. La mujer estaba insoportablemente dolida y ofendida porque su hija le hubiera hecho aquello. Intentó ponerse en el lugar de Águeda y no pudo, pues en cualquier caso no podía decirle a su madre que estaba avergonzada. El tiempo pasó lentamente y Constantino se graduaba en el instituto y Águeda tenía a su primogénito, Tin.
Nora se alegraba de que a su hija le fuera tan bien. Solo dos cosas le ensombrecían. La primera era que Agueda no quería visitarla con su nieto bajo ningún pretexto. La segunda era que Constantino había faltado a clase y a menudo se metía en líos. El chico robaba una moto, se peleaba con un compañero de clase o se metía en algún otro lío. Nora tenía que compensarlo con dinero. Margarita era consciente del extraño comportamiento del hijo de su amiga y causaba problemas a su madre. Margarita le decía a menudo que apoyara a su amiga. Me gustaría que Constantino terminara la escuela y se alistara en el ejército. Seguro que espabila y se hace un hombre de verdad. Y tú estarás orgullosa de tu hijo. Lo único que tienes que hacer ahora es tener paciencia. No hay otra salida. Así que sé fuerte y no te amargues. Constantino no fue a la escuela, sino que esperó a que lo llamaran a las filas. Hizo el servicio militar y no volvió a su pueblo, sino que se fue a la ciudad donde vivía su hermana a buscar trabajo. Nora estaba muy disgustada porque todos los niños habían abandonado el nido y la habían dejado sola. Pasaron algunos años. Durante este tiempo, Constantino se casó, pero pronto se divorció. Agueda vivía con su marido. Solo el hijo vino a visitar a su madre una vez y el motivo de su visita era que su madre le cediera la casa. Constantino respondió que era demasiado pronto para pensar en ello, pues iba a vivir un poco más. Entonces la madre añadió a su hijo que si iba a alegar a la casa, sería a sus dos hijos. Constantino, en cuanto oyó la respuesta de su madre, se marchó rápidamente del pueblo. Al poco tiempo, la mujer volvió a ser hospitalizada por una lesión en la espalda y quedó inválida. Ahora no podía cargar nada pesado y no podía caminar durante mucho tiempo, ya que experimentaba un dolor insoportable en la parte baja de la espalda. Se sentía inútil en esta vida y se odiaba por ello. Sin embargo, Nora no se lo contaba a nadie y solo lloraba amargamente por las noches mientras estaba arropada por su almohada. Margarita sabía de la enfermedad de su amiga y veía lo difícil que le resultaba hacer frente a las tareas domésticas más comunes. Margarita se ofreció a llamar a los niños para ayudar a Nora a adaptarse por primera vez. Sin embargo, ella declinó la oferta. Margarita, después de hablar con su amiga, se encontró por casualidad con su vecina Leonila, con la que conversó. Leonila le contó que a menudo oye llorar a Nora. Esto se debe a que no puede hacer frente a las sencillas tareas domésticas. Es decir, ir a por agua, sacar el cubo de la basura. Margarita habló largo rato con una vecina y las mujeres discutieron cómo podrían ayudar a Nora. Leonila dice que visita a la mujer siempre que puede, pero que no puede estar allí todo el tiempo, porque tiene su propia familia. Margarita dio las gracias a la vecina por acordarse de su amiga. Después de hablar con Leonila, Margarita se dio cuenta de que realmente necesitaba ayuda. Ella le habría ayudado, pero también tenía un nieto de 2 años al que cuidar mientras su madre estaba en el hospital. Así que Margarita decidió hablar con una amiga, que se ofreció a llamar a los niños durante un tiempo. Pero en cuanto Nora se enteró, la mujer pidió inmediatamente a su amiga que olvidara la oferta. Margarita miró desconcertada a su amiga y le preguntó por qué se había negado. Nora contestó que no quería convertirse en una carga para nadie, y mucho menos para los niños. Después de hablar con su amiga, Margarita buscó la manera de ayudarla. Llegó a la única solución: llamar a sus hijos sin que Nora lo supiera. Lo primero que hizo la mujer fue llamar a Agueda y decirle severamente: «Tu madre está en apuros, necesita ayuda. Ven urgentemente y no me digas que tienes asuntos urgentes. Si no te veo en 3 días, llamaré a tu marido. Al menos él trata a tu madre mucho mejor que tú a ella. Y sabes muy bien que lo haré». Después de esto, Margarita llamó al hijo de su amiga y también le exigió que viniera. Constantino al principio adujo estar ocupado, pero la mujer le amenazó con problemas en el trabajo, a saber, que le contaría cómo había abandonado a su madre en los momentos de necesidad. A cambio, Constantino aceptó hoscamente y dijo que estaría allí en una semana. El hermano y su hermana llegaron al pueblo poco después de la llamada de Margarita. Nora, en cuanto vio a los niños, se llenó de alegría. En aquel momento no sabía que era un mérito de su amiga. La mujer estaba feliz de que su hija y su hijo la visitaran.
Sin embargo, su alegría duró poco al oír a los niños hablar en la cocina. La primera en iniciar el diálogo fue Ageda, que dijo: ¿Crees que voy a estar aquí mucho tiempo? Me vendría bien un dinero extra de la venta de la casa, pero no voy a cuidar a mi madre. Y si no fuera porque ha llamado la tía Margarita, no estaría aquí. Me dijo que le iba a decir a mi marido que yo había abandonado a mi madre. Y mi marido es perfecto en su actitud hacia las personas mayores. Él también trata bien a mi madre y la respeta, pero no sé por qué. La tía Rita me llamó y me prometió muchos problemas, y ya sabes cómo es ella. Si dice que lo hará, lo hará. A veces hasta odio a la amiga de mi madre, dijo Constantino con voz apagada. ¿Qué vamos a hacer ahora contigo?, preguntó Ageda. Mira, ni a ti ni a mí nos vendría mal el capital extra, y ya sabes que nuestra madre no se va a quejar en ningún sitio. Seguro que pronto irá a la tienda a por pan o leche y le echaremos las cosas de casa. Y entonces diremos que no está bien de la cabeza y que nuestra madre debería ser ingresada en un hospital psiquiátrico. Y entonces tú y yo nos quedaremos con la propiedad, o más bien con el dinero de su venta, dijo Constantino con entusiasmo. No es mala idea, pero tú te encargas de todos los problemas con Margarita, dijo Ageda en un susurro. Todo este diálogo entre los niños fue escuchado por Nora, que estaba entumecida de horror. ¿Era esto todo lo que sus hijos querían hacer? ¿Recibir una parte equitativa de la venta de la casa? La mujer no entendía cómo los niños podían ser tan cínicos con su madre. Nora se dirigió tranquilamente a su habitación y llamó a su amiga, a la que le contó en pocas palabras el plan de los niños. Margarita, apenas capaz de contener su rabia, preguntó qué iba a hacer Nora. La mujer guardó silencio un rato y luego dijo: Tengo un plan, pero necesito ayuda. Si puedes, te espero enseguida. Margarita llegó una hora más tarde y Nora dijo que quería registrar la casa en una institución que se ocupara de ella. Los niños serán informados en el último momento. Margarita intentó al principio disuadir a su amiga de dar ese paso y se ofreció a irse a vivir con ellas. Nora le devolvió la sonrisa y dijo: Ya te debo mucho, pero tengo que declinar tu oferta. No quiero ser una carga para ti. Comprende que tú tienes tu vida y yo la mía. Además, siempre has querido que organice mi destino. Bueno, tendré la oportunidad de hacerlo en un nuevo lugar. Tal vez conozca a mi alma gemela en la pensión y entonces pasaré mi vida con ella. Aquí, Nora Fernández hizo una pausa en su relato y volvió a secarse los ojos con un pañuelo y a mirar a la visitante. Elvira Velasco, que había estado escuchando a la narradora, permanecía sentada con mirada pensativa. En cuanto la invitada oyó que la anciana dejaba de hablar, preguntó: ¿Por qué no habla más? Estoy completamente atenta. ¿Qué más quieres saber, si todo está tan claro? La anciana respondió con voz baja: No todo. Tengo entendido que llamó a un notario y nos legó su casa, es decir, la residencia de ancianos. Pero, ¿cómo se lo contaste a tus hijos? Interrumpiste tu relato en un punto muy interesante, dijo Elvira Velasco, que era la encargada de la pensión. Es muy sencillo. Luego mi amiga y yo fuimos a su casa de huéspedes, donde disfruté mucho. No tuve ocasión de hablar con usted entonces, como me dijo antes. Sin embargo, me pareció muy acogedora. Así que le dije a mi amigo que aquí es donde quiero vivir el resto de mi vida. Después de eso, invitaste en secreto a un notario a Margarita. Se hizo a propósito para que mis hijos no se enteraran. Y luego se redactó un testamento donde mis bienes inmuebles pasan a tu posesión. Al día siguiente, mi vecino vino a verme con Margarita y me propuso que fuéramos a la tienda, supuestamente a dar un paseo. Naturalmente acepté, y entonces, antes de salir, pregunté a los niños: ¿habían empaquetado mis cosas para llevármelas mientras yo iba por el pan? La reacción de mi hija y mi hijo fue sorprendente. Se quedaron helados. Yo, mientras tanto, les dije que tenían una hora para recoger mis cosas y sacarlas al patio. Mi hija fue la primera en entrar en razón y empezó a decirme que estaba delirando. Escuché en silencio el discurso acusador de Ageda y solo entonces le informé de que la casa era ahora una residencia de ancianos. Tendrían que haber visto la cara de mis hijos en ese momento. Empezaron a gritar que no tenía derecho a hacer eso. Y aún más interesante, mis hijos me acusaron de no ser razonable y de que iban a revocar mi testamento. Afortunadamente, no estaba sola en ese momento y todos los gritos de mis hijos fueron oídos por un vecino y un amigo. Después, en general, ocurrió algo insólito. Ageda empezó a llamar a su marido y a decirle que yo había perdido la cabeza.
Dijo muchas cosas malas de mí, pero es mi hija y no voy a decir nada malo de ella. Después de esas lágrimas, Nora Fernández volvió a llorar. La anciana volvió a secarse los ojos con el pañuelo y miró a su visitante. La visitante pudo comprobar que la anciana la miraba atentamente. La encargada de la pensión no encontraba en ese momento las frases que quería pronunciar. Mientras tanto, Nora Fernández sonrió a través de su fuerza y dijo: «Le habré escandalizado con mi relato, o por el contrario, le habré aburrido, pero lo conté como realmente sucedió, sin ninguna exageración. Y créeme, no me resultó fácil contar mi historia. Mientras te la contaba, lo estaba viviendo todo de nuevo, como si me hubiera ocurrido de nuevo a mí. Te escuché atentamente, me impresionó tu historia, y para ser sincera, comprendo lo difícil que fue para ti contarla. Querías mucho a tu marido y harías cualquier cosa por él. E incluso después de sus repetidas traiciones te mantuviste en su gracia. Y luego un nuevo golpe en tu vida cuando tu hija entró en conflicto contigo. Y lo que pasó al final de la historia me dejó estupefacta. Después de todo, hiciste todo por tus hijos y ellos estaban dispuestos a hacerte esto. No puedo condenar a nadie aquí porque es tu vida y solo tú puedes decidir», dijo. Entonces las dos mujeres se callaron. Cada una pensaba en otra cosa. En ese momento llamaron a la puerta. Nora Fernández se levantó para abrir y en el umbral vio a su vecina, que había traído un pastel de pescado. La dueña sonrió y recibió a Leonila, invitándola a pasar. La vecina entró y vio que Nora Fernández no estaba sola y dijo: «¿Te parece que estoy en un mal momento? Pero tardaré un minuto en daros a probar el pastel. Mi marido pescó algo ayer, así que pensé en obsequiar a la casa con algo de bollería y a mi vecina también». «Pasa, Leonila, siempre eres bienvenida. Por cierto, te presento a Elvira Velasco. Me voy a mudar a su pensión en un futuro muy próximo», dijo Nora Fernández y luego se dirigió a la encargada con sus palabras. «Y esta es mi vecina, Leonila. Gracias a ella, ahora todo el barrio me aplaude. Qué bien he enseñado a los niños. Es muy buena persona y muchas veces me ha ayudado a salir de apuros. Ahora te diré algo importante. Lo que hice no fue por venganza, fue para hacer reflexionar a mis hijos sobre si están haciendo lo correcto en esta vida. Espero que mi hijo y mi hija aprendan algo de esto. De todos modos, no me arrepiento de haberlo hecho. Como dice el refrán, todo es para bien. Y así fue en mi caso». En ese momento se abrió la puerta principal y Margarita apareció en el umbral con su nieto en brazos. Miró atentamente a los presentes y saludó a todos. Luego dijo con voz alegre: «He venido a ayudarles a recoger sus cosas porque si no, se os puede olvidar algo más. Tendré que volver a visitarte cada 2 días». «Tienes facilidad de palabra como siempre», dijo Nora riendo. «Bueno, vamos al grano, que ya queda poco para que te mudes», dijo Margarita cordialmente. Elvira Velasco observó el diálogo entre las dos amigas con una sonrisa. La invitada comprendió que las dos mujeres tenían una verdadera amistad que habían llevado a través de los años. Elvira Velasco se levantó y ofreció su ayuda para empacar. Nora Fernández aceptó gustosa y luego Leonila se les unió. Todas juntas comenzaron a empacar bajo la guía de Nora. Entre una y otra hablaban de anécdotas divertidas de sus vidas. El tiempo pasó volando y Elvira Velasco empezó a irse a casa. Se despidió de Nora con un abrazo y le dijo: «No me despido por mucho tiempo, nos veremos muy pronto y tendremos mucho de qué hablar. Y quiero decirte que tienes una excelente amiga y una gran vecina, y tus hijos siguen siendo niños. Te deseo lo mejor y hasta pronto». Nora Fernández se trasladó a vivir a una pensión. La anciana encontró allí rápidamente personas afines, con las que entabló amistad. Nora mantuvo muchas conversaciones con Elvira Velasco sobre la vida, la cultura y la música. La anciana llevaba un mes viviendo en la pensión y nunca se arrepintió de su decisión de instalarse allí. Estaba contenta con todo, desde la comida hasta la gente. Ahora Nora disfrutaba de cada día y no pensaba en las cosas malas. La anciana recibía visitas ocasionales de una amiga que le traía regalos de casa. Nora refunfuñaba a su amiga por llevar latas pesadas a su edad, y Margarita se reía de su amiga diciéndole: «Y tú, por lo que veo, no solo te has instalado aquí, sino que además te has hecho valiente. Mira, si empiezo a envidiarte, me divorcio inmediatamente del mío y me voy a vivir contigo». «No hagas eso, ¿y quién me traerá comida de casa?
dijo Nora riendo. En ese momento, Nora puso cara seria y luego miró fijamente a su amiga. Margarita se dio cuenta enseguida de su cambio de humor y le dijo ansiosa: ¿Qué ha pasado? Sabes que hasta que no sepa la verdad no lo dejaré pasar. ¿Sabes cómo están mis hijos? Me duele el corazón por ellos, murmuró Nora. No te preocupes, si estuvieran mal habrían acudido a ti hace mucho tiempo, o a mí. Además, Águeda y Constantino saben dónde estás, dijo suavemente su amiga. Hacía 2 meses que Nora vivía en una pensión, y entonces ocurre un acontecimiento en su vida que no esperaba en absoluto. La anciana conoce en la pensión a un hombre de su edad que se llama Crespo. Al principio, hay una simple comunicación entre ellos. Hablan de cosas diferentes. Al cabo de un tiempo, Nora se da cuenta de que está enamorada de ese hombre. Pronto, Crespo le propone matrimonio. Nora no podía creer que al final de su vida pudiera volver a amar con todo su corazón. Y, ha sucedido, responde la anciana con el consentimiento de su amante. Nora se lo comunica por teléfono a su amiga, que permanece atónita en silencio durante un rato y luego exclama con alegría: «Felicidades, pero necesito ver a tu elegido, por si no pasa por mi control facial y lo rechazaré». «Eres incorregible», responde Nora riendo. «Sabes, cada vez me inclino más por la idea de instalarme en tu pensión. Por lo que veo, es un lugar muy animado», interviene Margarita. Cuando Elvira Velasco se enteró de la boda, llamó a Nora a su despacho para charlar. Habló con la mujer mayor. «He oído que va a haber un cambio en tu vida. Me alegra felicitarte. Se te ve muy bien en armonía con Crespo. Y ahora quiero decirte algo. El caso es que tu casa aún no se ha vendido. Si la quieres como regalo de bodas, la pensión te la dará. Es tu elección. Además, si te preocupa que sea ilegal, no lo es. Tenemos derecho a revocar el testamento y tú puedes revocarlo». «¿Puedo consultar a mi futuro marido? Al fin y al cabo, él será ahora el cabeza de familia», dijo la anciana con una sonrisa. «Por supuesto», respondió Elvira. Casarse con el hombre que amaba no fue el último acontecimiento feliz en la vida de Nora. El día en que la mujer intercambió los anillos de boda con Crespo, vio a su hija avergonzada con su nieto y su marido, y a Constantino de pie cerca. Nora lloró al ver a los niños, y la hija se abalanzó sobre su madre entre lágrimas y le susurró suavemente: «Perdóname, querida. Si puedes, he hecho muchas cosas desagradables y estoy muy avergonzada delante de ti». En ese mismo momento, Nora fue abordada por su hijo, que le entregó a su madre un ramo de flores y se arrodilló para pedirle perdón. La anciana no podía creer que sus 2 hijos estuvieran a su lado pidiéndole perdón. Nora miró por encima de la cabeza de su hijo y vio la cara de satisfacción de su amiga. Se dio cuenta de que Margarita estaba implicada, y llegó a la celebración en el comedor de la pensión. Todos felicitaron sinceramente a la pareja de ancianos y les desearon paz y armonía. Nora se sintió doblemente feliz ese día, porque ahora tenía a su amado y a sus hijos a su lado. Después de la celebración, Nora llamó a su amiga y le dijo a solas: «Sabes, debo admitir que eres la mejor amiga que he tenido, y no tendré más de esas en mi vida. Sé que mis hijos no aparecieron por casualidad en la boda. Todo es gracias a ti, y me has ayudado más de una vez. Muchas gracias por todo, no sé cómo agradecértelo, la verdad», dijo entre lágrimas tras estas palabras. Y Margarita dijo a su vez: «No lloremos, no olvides que somos amigas desde el instituto y que confiamos la una en la otra. Y ahora hablemos de planes para una vida feliz, es mucho más interesante».